historia de Hollywood. El western. Take him to Missouri, Matt. El western es la contribución posiblemente más importante de Hollywood al cine. Cualquier otro tipo de películas, musicales, de terror, de aventuras, podía haberse originado en cualquier parte. Los westerns solo podían venir de América, porque surgieron de las raíces de este país. La conquista del oeste, los hombres y mujeres en sus carretas atravesando el ancho Missouri para reclamar la tierra, representan la verdadera esencia del sueño americano y la fuente de las primeras leyendas mitológicas del país. Y los mejores westerns reflejaban todo eso. La caballería contra los indios, los ganaderos contra los agricultores, el héroe de sombrero blanco enfrentándose al malo de sombrero negro. Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Quizás no fuera así en el viejo oeste, pero así es como debía haber sido y así es como el cine hizo que pareciera. La verdadera conquista del oeste tardó apenas 50 años. Los western han durado ya casi 4 décadas más y han conseguido sobrevivir frente a los intentos de desacreditarlos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el fondo de su atractivo? Yo creo que el sueño de ir a la aventura y conseguir una pequeña parcela de tierra, conseguir algo propio era muy importante, teniendo la oportunidad de conseguirlo por tu propia iniciativa. Eso fue probablemente el principio del sueño americano. Te daba una visión de la naturaleza, del mundo al aire libre, los indios y todo. Era muy excitante, ¿sabe? ¿Quién demonios quería ver los altos edificios de Nueva York y el metro? Pero salir fuera y ver los lagos y arroyos y las montañas y los árboles, eso era maravilloso y creo que todos los hombres jóvenes compartieron eso. El estar ahí fuera en el oeste, donde podías poner a prueba tu valor como persona en todo momento. Creo que era simplemente una visión primitiva y sencilla de la vida. Los buenos, los malos, el héroe gana. Eso es lo que el western hace con la gente. Les hace sentirse bien, les hace sentirse alguien. Es luchar contra los elementos, es construirse una nueva casa, es construir caminos a través de un país que te es desconocido. Era una hazaña muy heroica. Trataban sobre la supervivencia, la resistencia, la honestidad, la valentía. Y creo que todas estas cosas forman parte de la experiencia americana. Las proporciones míticas de los western eran increíbles. Creo que es muy difícil vender un western hoy en día porque el mito ha sido estudiado hasta tal punto que ya no queda nada en el fondo. Los mitos, tradiciones y temas clásicos del western han perdurado en reposiciones y en la memoria. El solitario John Wayne en Río Bravo. La venganza, Marlon Brando en El rostro impenetrable. La búsqueda de identidad, Jane Stewart, Horizontes lejanos. El duelo con pistolas o con los puños, como ilustraron Van Heflin y Alan Ladd en Raíces profundas.
Si usted piensa, como Cecil B. DeMille, que él había creado Hollywood, entonces cada piedra de la capital del cine sería en sí misma un western. DeMille hizo El prófugo y volvió a hacerla 2 veces después. California, en todo caso, era el sitio ideal para los western. Tenía el clima, el paisaje, un buen número de rancheros que manejaban el lazo y estaban deseosos de salir en el cine. Además, no faltaban consejeros históricos como Buffalo Bill Cody, Pat Masterson y Wyatt Earp, figuras legendarias en sí del viejo oeste, cuyas vidas cuidadosamente romantizadas eran contadas una y otra vez. Sin embargo, el sonido representaba una amenaza. El material nuevo y poco eficiente no servía para exteriores y algunos pensaban que el western era simplemente una invención de la era silenciosa. En 1928, la revista Variety anunciaba que el western había muerto. Y un año más tarde, Photoplay aconsejaba a Tom Mix, Hood Gibson y Ken Maynard que cambiasen los caballos por aviones o que se fueran a una residencia para actores. Durante algún tiempo, los grandes pistoleros de la pantalla sufrieron lo suyo. Ain't nothing worse than being an outlaw. Hunted, hungry, and hated. Never a chance to go home. No woman to love you. And... Hey, Buck. Are you sure you took my boots off? My feet feel awful heavy. Luke. Pero el western se negó a morir, y en 1929 Raoul Walsh demostró que se le podía añadir sonido cuando dirigió En el viejo Arizona, en la que por primera vez el público pudo escuchar disparos, una estampida y el chisporroteo del bacon friéndose en la hoguera. El western había vuelto, si es que se había ido alguna vez. En los primeros años 30 sobrevivió gracias a los pequeños estudios, Monogram, United Artists y Republic, y otros de ese tipo, y a la creación del programa doble. Los western eran baratos de hacer, así que quedaron para apoyar a la película principal. Así empezó la era del western serie B en episodios y en seriales. Los western hacían dinero. Fueran buenos o no, la gente iba a verlos. Los sábados por la tarde, los cines estaban llenos de colegiales que iban a ver western hechos por la Universal. Cada semana ponían uno nuevo. Dejar al zorro y a sus compañeros en tal aprieto era una manera de que el público volviera la semana siguiente para descubrir con qué valerosa destreza nuestros héroes conseguían liberarse. En realidad, así fue su valerosa destreza. This air pocket's kept the water from rising any higher. We'll have to swim for it. Now. Estaba haciendo prácticamente uno a la semana. Hice Los Mosqueteros. Hice 2 tipos de mosqueteros, uno de ellos con Bob Livingstone. Hacíamos un descanso de un día o 2 y zas, nos poníamos a hacer otro western. Los hacíamos por 40 o 50.000 dólares. Tenían un presupuesto limitado, así que a veces decían, mira, tenemos que tardar 6 días en hacerlo y hay tanto dinero para hacerlo, ni un centavo más. Si nos pasamos 1 hora, perdemos el beneficio. Y alguna vez me ha ocurrido que en la mitad de una escena, y digo en la mitad, desenchufaban y todas las luces se apagaban. Aunque los presupuestos para la serie B eran muy escasos, las compañías raramente prescindían de los dobles y las cabalgadas.
Johnny McBrone fue un vaquero estrella que se adaptó con éxito al sonido. Claro que ya un montón de rivales estaban de camino. William Boyd, John Wayne, Gary Cooper y Randolph Scott. Mientras tanto empezaron a aparecer western con curiosos temas que a veces tenían poco en cuenta el periodo y el lugar en que se hacían. Cowboys. Why don't the darned idiots look where they're going? Movies? Gee, that was pretty close. Is everybody all right? Oh, yes. We're just fine, thank you. Say, you're not Roy Rogers. That's right, ma'am. Entonces surgió el vaquero cantante, una aberración, una espantosa monstruosidad engendrado por la radio y la industria de discos. El más destacado de ellos fue Gene Autry. Introduje música y canciones y fui conocido como el vaquero cantante. Y dio la casualidad de que yo fui el primero en hacer eso. Hey, Gene, that's your record. Hey, senor, that's Gene singing. That's him. Him. Mexicali Rose, stop. Oh, you fool! Oh, oh, you break my music, you loco, you. Oh, I break your head. Mexicali Rose, stop crying. I'll come back to you some sunny day. My little dog is tagging right along at my heels. He's so happy that he's hopping like a toad. And Trigger, he's a prancing 'cause he knows how I feel as I go singing down the road. Ain't anybody can steal my heart as long as I got my dog. How's that, Axis? I've heard tomcats yelling. I like better. We tried to feature the horse. Intentábamos caracterizar el caballo e introducir bellos escenarios y entonces teníamos una comedia. Tenía un compañero que siempre se estaba cayendo de culo y haciendo cosas de este tipo. Teníamos que introducir también un poquito de amor. No demasiado, solo un poco. Y era muy difícil conseguir que las historias se ajustaran. Should we be of some help, Miss? Well, it's only a flat tire, but I could use a hand. Well, allow me. Would you excuse us just a minute? Come here, Gene. What's got into you? This is it. What? The girl. She's the one for me. Oh, I'm so excited. My heart, it's beating. How's it sound? Pretty bad. Don't let her hear it. Button up your shirt, pull in your chest. You gonna ask her to marry you right away? Well, later. Right now, I gotta fix that tire. Gene, this is my big chance. You let me, won't you? Will you? Will you? Frog, you know I'd never stand in your way. If you feel that way about it, go ahead. The job's yours. And good luck, pal. Thanks, Gene. I'll never forget this. Él me fascinaba, ¿sabe? No paraba de mirarle. Creo que hice 2 o 3 películas con él. No dejaba de mirarle y no podía comprender su éxito. Pensaba, ¿qué demonios es este tío? Era sorprendente.
Hay pruebas que acusan a John Wayne de ser el primer vaquero cantante. Alrededor de 1932 hizo una breve aparición como un personaje llamado Sandy el cantante. Menos mal que tuvo la decencia de arrepentirse, sin duda al darse cuenta más tarde de que aunque los vaqueros podían sentarse alrededor de una hoguera, no eran tan depravados como para ponerse de pie, aclararse la garganta y ponerse a cantar por las buenas. Gene Autry lo hizo y no es fácil perdonarle. Como tampoco es fácil perdonarle las 10 normas del Código de los Vaqueros que formuló para edificación de los jóvenes, que contenían unas afirmaciones tan improbables como: un vaquero nunca se aprovecha injustamente, un vaquero siempre dice la verdad, un vaquero es amable con los niños, con los ancianos y los animales, un vaquero es pulcro en pensamiento, palabra y obra, un vaquero es un patriota. ¿A qué venía todo esto? Hace que el héroe del western parezca tan macho como una niña cursi. Era muy pernicioso este código de vaqueros que afectaba incluso a tipos tan duros y tercos como Lee Van Cleef. Nunca pegaría a un perro, nunca haría daño a un niño y nunca daría una bofetada a una mujer. Las 3 cosas que nunca haría en una película. Bien, una vez me visteis hacerlo, pero no fui yo quien lo hizo. El director contrató un doble para que lo hiciera. Mientras los western en serie continuaban prosperando, los estudios principales no habían olvidado el oeste como tema. En 1930, Kim Vidor dirigió a Johnny McBrown en Billy el Niño. Raoul Walsh dio la oportunidad de un primer papel que lamentablemente él no pudo hacer a Marion Morrison, más conocido por John Wayne, en la película La Gran Jornada. Cimarrón de Wesley Ruggles se hizo famosa al recibir el único Oscar que ganara un western. Sin embargo, cuando el western sale por fin del sótano de la industria es en 1939. La dirigencia de John Ford estableció firmemente la respetabilidad del género. Well, it'll soon be Mossberg. Sorry I threw off the handle, Hatfield. My apologies, Doctor. No hard feelings, I hope. All in all, it's been exciting, a very interesting trip, has it not? Well, now that the danger's past, Mr. Peacock. Ladies and gentlemen, since it's most unlikely that we'll ever have the pleasure of meeting again socially, I'd like to propose a toast. Major, Gatewood, Ringo, your health. Thank you, sir. Por asombroso que parezca, este no era solo el primer western sonoro de Ford, era también el primero que le ofrecían hacer desde que 13 años antes rodara 40 western para el cine mudo. Esto demuestra lo bajo que había caído este tipo de películas. La diligencia, sin embargo, no solo sacó a John Wayne de la oscuridad, sino que también lo situó como el maestro reconocido en este campo. Como decía siempre Orson Welles cuando le preguntaban, ¿quién le gusta como director? Él contestaba, John Ford, John Ford, John Ford. Y era verdad. Yo pensaba lo mismo que él. Ponía el corazón en sus películas. Sus películas eran muy humanas. Todas las películas que hizo Ford que yo conozca expresaban corazón y alma. Look, Miss Dallas, you got no folks. Neither have I. Well, maybe I'm taking a lot for granted, but I watched you with that baby, that other woman's baby. You look, well, I still got a ranch across the border. It's a nice place, a real nice place. Trees, grass, water. There's a cabin half built. A man could live there. And a woman. Where do you go? But you don't know me. You don't know who I am. I know all I want to know. Where do you go? Oh, don't talk like that. Era un poeta con la cámara. Solía seguirle por todas partes solo para ver qué hacía. Nunca utilizaba un visor. Solía mirar con su ojo bueno y decir, ponlo aquí. Y ahí es donde tenía que ir la cámara. Y si alguien no movía unos centímetros, volvía y decía, he dicho aquí. Era maravilloso lo que podía ver haciéndose pantalla con su dedo doblado.
Era un hombre muy sencillo con la cámara. Nunca utilizaba una grúa ni ninguna de esas tonterías de zooms o aparejos como solía hacer Otto Preminger. Era la simplicidad en persona. Su ritmo era tremendo. Nunca hacía más de 1 o 2 tomas, 2 como máximo. Si había que hacer 2, se aburría muchísimo. Siempre era una toma. Y tampoco le gustaba ensayar mucho. Decía que estropeaba la espontaneidad. I'm not going to argue, McCabe. I'm giving you an order. Oh, I've taken just about all the orders I can stand. You don't bluff me with that. Now, wait a minute. Just a minute, Jim. I haven't drawn on too many men, but when I did draw, I wasn't bluffing, and I'm not now. Si le hacías una sugerencia, te decía, oh, ¿ahora estás intentando dirigir mi película? Ni siquiera Tracy o Cañi, quiero decir, esos gigantes, le hacían sugerencias a John Ford. Si querías hacer algo en una escena, simplemente lo hacías. Ensayando, simplemente lo hacías. Aunque hicieras algo muy escandaloso, bajar las cortinas o algo así, si él pensaba que eso quedaba muy bien y quería que lo hicieras, te decía, no te olvides de hacerlo, pero tenía que ser su idea. Si tenías una idea y te acercabas a él para contársela, era como suicidarse. ¿No es increíble? No sé por qué trabajábamos, no sé por qué éramos tan devotos de ese viejo, ¿sabe? Era imposible. El papel de la mujer en el western no solía ser muy lucido. En el oeste, en el de verdad, las mujeres eran tan duras y aventureras como sus compañeros. Ayudaban a conducir las carretas y disparaban sin dudar a los pilas rojas. En las películas, sin embargo, aparecían a menudo como esposas y novias moviéndose en un segundo plano mientras los hombres desenfundaban sus pistolas decididos a afrontar sus destinos. Las mujeres eran premios que ganar, indias que violar, esposas asesinadas con saña y madres que vengar. Las ancianas estaban relegadas a una vida doméstica, a fregar y a sembrar la tierra. Y las más jóvenes, solteras frecuentemente, tenían que soportar algún tipo de cruz, como consejos no deseados de un adulto demasiado protector. Won't you never learn any decency? We were only going to talk. Talk. Likes of him, don't stop it talking. The likes of him. Every man I meet becomes the likes of him. He's no good. I can see it in his face. So you see in anyone. Billy Hammond came here twice. You said he was evil, sinful. I'm your father. I've got to keep the dirt away, protect you from the wrong kind of men. That means everyone, doesn't it? Every single man is the wrong kind of man. Except you. El papel de las mujeres en la verdadera colonización del oeste era tremendo, porque tenían que soportar contratiempos terribles. Y estoy seguro de que sería muy duro para las mujeres estar todo el día andando, yendo de un sitio para otro. Pero creo que su papel en las películas se asociaba con el del héroe que aparece y resuelve una situación. Cuando veo las películas antiguas, a veces me dan ganas de gritar, porque en escenas en las que aparecen 2 hombres pegándose y la pelea es injusta, la mujer empieza a gritar, ¡oh, oh, oh!, mientras tú te estás diciendo, eso no es real, y le dirías, coge una botella y dale con ella al tío en la cabeza, haz algo. Las mujeres no podían hacer otra cosa entonces que cuidar al hombre, alimentarlo, amarlo, mantenerle contento y mandarlo al día siguiente a su trabajo. Por supuesto, disparaban contra los indios cuando estaban rodeadas y sabían disparar. Pero las mujeres deberían ser más admiradas que los hombres de entonces, porque ellas tenían la horrible, horrible función de estar siempre en segundo plano. No todas las mujeres del western eran buenas chicas. Había también algunas perdidas que merodeaban por las salas de baile y se ganaban la vida de triste manera. En el mundo real, tales mujeres como Timberlane y Belle Starr, Estrella Bella, debieron estar decididamente en el lado malo. Pero Hollywood les dio sex appeal y encanto. Cualquiera que fuera la mujer presentaba invariablemente problemas, casi siempre a su hombre, y a veces, como ocurre en Johnny Guitar, a otra mujer.
Duelo al Sol, peyorativamente conocida como lascivia en el escándalo, introdujo el sexo en el western. Dos hermanos, Gregory Peck y Joseph Cotten, competían por el amor de una mestiza sensual que debería aguantar también las atenciones de un lascivo predicador. Pearl, you could be a woman of sin or a woman of God. Which is it to be? I want to be a good girl. And remember that the devil's always able to hog-tie you. Sometimes he comes ghosting over the plains in the shape of a sneaking rustler, and sometimes, begging your pardon, Laura Bell, he stakes out in the homes of the worthy and the God-fearing. Pearl, you're curved in the flesh of temptation. Resisting's gonna be a darn sight harder for you than for females protected by the shape of sows. Yes, sirree, Bob, you gotta sweeten yourself with prayer. Pray till you sweat, and you'll save yourself eternal hellfire. You understand me, girl? Yes, sir. Then on your knees. Now I'm going to start you towards salvation. Oh, Lord, look upon this thy creature. She's a weak vessel and a pauper, as thou knowest, but she wants to be thy handmaiden. Give her the horse sense not to go wandering off in the toolies with worthless cowpokes. Amen. 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 Las mujeres a menudo descalzas o embarazadas sabían que su sitio estaba próximo a la cocina, pero algunas no, como Rhonda Fleming en Duelo de Titanes. Trouble. I'm going to have to break up that game. Can't do that, Wyatt. There's no law against women gambling. I know, but every time there's a woman at the tables, there's trouble. You know that. Sorry, game's over. Wyatt, this is Laura Denbo. Kelly, you're the mayor of this town. We agreed there'd be no women gambling on the north side. Miss Denbo's marker is respected for $10,000 anywhere in the West. We all consider her an exception. Not in Dodge City, she isn't. So you're the famous Wyatt Earp, lawman, judge, and jury. That's right, Miss Gambler. Start with you, and we'll have every tramp on the south side over here. Who's a tramp? Shut up and keep out of this, cowboy. You're talking to a lady. It appears the marshal hasn't met a lady before. You're in a saloon playing a man's game. Why should you be treated like a lady? And you ain't no gentleman. That's all for tonight, Miss Denbo. Take your hands off her. Hold it, Charlie. I'm tired of you pushing people around. Now go for your gun. I'm gonna kill you. I don't have a gun, cowboy. I'm unarmed. El sheriff, siempre luchando por mantener la paz, es uno de los personajes más familiares del western. El ejemplo clásico de este tipo de hombres fue Gary Cooper, que en Solo ante el peligro, y como decía la letra de la canción, tiene que enfrentarse al hombre que le odia. El tema es un tema contemporáneo. Tiene que ver con la conciencia. Tiene que ver con un hombre que se escapa de una situación y luego decide volver para afrontarla. Como dice el viejo proverbio, el carácter de una persona es su destino. I'll give you odds. Kane's dead 5 minutes after Frank gets off the train. That's not much time. That's all Frank will need because I... You carry a badge and a gun, Marshal. You had no call to do that. You're right. Well, I guess you all know why I'm here. I need deputies. I'll take all I can get. You must be crazy coming in here to raise a posse. Frank's got friends in this room. You ought to know that. Some of you were special deputies when we broke this bunch. I need you again. Now. Things were different then, Kane. You had 6 steady deputies to start off with. Everyone a top gun. You ain't got but 2 now. You ain't got 2. Harv Pell here says he just quit. Why? That's between the 2 of us. You're asking an awful lot, Kane, considering the kind of man Frank Miller is. All right. We all know what Miller's like. That's why I'm here. How about it? It
Tenía mucho valor, pero no era valiente. Tenía miedo. Y la tradición dice que el héroe del western es un hombre que no sabe lo que es el miedo. Y era algo con lo que no podía vivir. Siempre he pensado que eso era muy infantil. Tuve una idea, ejemplo de la típica arrogancia del joven productor aprendiz de brujo. Me imagino que eso es lo que yo era, pues tuve la arrogancia de asumir que si introducía letra a la canción principal, serviría como contribución importante a los paseos por la ciudad de Gary Cooper. Así que quizás durante el pase final, una vez acabada la película, cuando Cooper camina solo, se oiría "No me abandones, querida", o variaciones sobre ella. Después de la quinta, el público empezó a reírse. Y debo decirle que cuando estaba ahí sentado pensando que todavía quedaban 5 más, estaba presenciando el desastre. Después del pase, todos los que tenían algo que ver con la película se me acercaron y me dijeron: "Dios mío, tienes que deshacerte de esa canción". Bueno, por supuesto, quité 4 o 5 repeticiones, cambié las posiciones de algunas de ellas y la contribución de esa canción que había escrito Tionkin fue increíble para la película. Solo ante el peligro fue un western tradicional. El sombrero blanco vencía al sombrero negro. Sin embargo, se hablaba del egoísmo y de la cobardía de la población, como después lo harían una serie de películas que empezaban a cuestionar los tópicos sobre el oeste. Ya en 1943, el incidente en Oxbow, la historia de un linchamiento, aunque actuaba Henry Fonda, no había un héroe que lo resolviera todo. Lo que había era un profundo pesimismo que contrastaba con el optimismo y el heroísmo de los westerns de Ford. Desde entonces, los hombres poco complicados, como John Wayne, empezaron a ser reemplazados por personajes angustiados con problemas psicológicos. Y una parte importante de esta nueva valoración quiso ser una forma de examen del modo en que las películas habían tratado al indio americano. Aquí, una vez más, está el tema salvaje de los olvidados desiertos de América. Aquí, recreadas por indios auténticos, están las antiguas costumbres tribales de un pueblo. Aquí, en sus implacables juegos de destreza, está toda su gloria, su fortaleza, su completo desprecio por la vida. Cuando ibas a las películas de pequeño, en el momento en que veías a un indio, sabías que era malo, sabías que algo terrible iba a suceder, porque este era malvado. No era malvado, era una estupidez. Y por eso un montón de chavales crecieron admirando realmente al hombre malo que se suponía que era el indio y deseando que el malvado ganara. Pero no lo hacía. Creo que hubiera estado bien si alguno de ellos hubiera derribado del caballo a John Wayne o a Cooper o a Ladd, porque nunca había un indio que pudiera con ellos. Nunca había un indio que estuviera retratado como si realmente perteneciera a la raza humana, sino a la raza india. Y la raza india estaba aparte. Hear me. You listened to the Invincible One. You left your homes to follow him. There's your Invincible One. Where's his magic now? Deberemos siempre una disculpa al indio. Siempre eran los renegados. Siempre hubo indios malos, así como indios buenos. Pero nosotros solo nos ocupábamos de los indios malos en las películas de aquellos días. You're a brave man. Flecha Rota fue el primero de una serie de western en los que el indio era el héroe, o de una serie de western que trataban comprensivamente los problemas de los indios. Now hear me. I am the leader of my people. They do not betray me, and I do not betray them. We fight for our land against Americans who try to take it. You give me no reason why I should not kill American mail riders. And kill you, too. You were not asked to come here. Mail riders do you no harm. There were Apaches who did your people no harm. They were hanged. One was my brother. My people have done yours great wrong. I say this to you as I've said it to them. You think because I'm an Indian, I'm a fool, you can trick me? I would not have come here if I thought that.
A fool sees only today. It is because I respect you as a leader of your people that I think of tomorrow. What is it about tomorrow? Clint Eastwood continuó con esa tradición cuando hizo el Fuera de la Ley. Bueno, lo que me gustaba de esta historia en concreto es que trataba a los indios como seres humanos, con un sentido del humor, un sentido de la tragedia, con unas dimensiones amplias, diferentes de los personajes de tipo unidimensional que habían retratado algunos westerns en el pasado, como el tipo de salvaje unidimensional de las llanuras. Clint Eastwood es el último de las grandes estrellas de los western. Igual que con Cooper o Wayne, se sabía que quien se atreviera a enfrentarse a Clint Eastwood no llegaría al final de la película. All right, Marshal, what do you say I done? You don't remember me, do you? No. When you hang a man, you better look at him. Don't go for that gun, Reno. I need you alive. En los westerns, los pistoleros están constantemente entrando a caballo en el pueblo y disparando. Dos personas van a retar a 840 tipos. Estuve en otra película titulada Los Profesionales y pensé que era absolutamente ridículo. Ahí estaban esos 4 americanos que podían matar, aniquilar absolutamente, no sé, a cientos de mexicanos. Eso es una tontería. Pero se acepta porque convierte en héroes a 4 hombres y muestra que realmente puede salir y hacerlo. De todas formas, yo no aconsejaría a nadie que lo intentara. Y mi gallo dice lo mismo, no lo intentes. En realidad, durante los 60 el público empezó a cuestionar los auténticos valores de los westerns. Incluso antes, la era de los westerns B había acabado, cuando Republic Pictures cerró. América, al parecer, se había aburrido de su propio pasado y empezaba a mirar hacia el futuro. Yo pienso que a la gente no le interesa ya el esfuerzo de un hombre. Ya sabes, un hombre y una mujer esforzándose en el desierto, tratando de construirse un hogar o algo, o llevando el ganado al mercado. En Almas de Metal, Metro-Goldwyn-Mayer creó un escenario fantástico donde los tipos buenos eran los visitantes y los malos amenazadores robots. En el intercambio de disparos, los visitantes siempre ganaban, o bueno, casi siempre. Hold it. Oh. Come on, not now. Not you again. It's too early. Let me do it this time. Your move. I'm shot. What? I'm shot. John? Oh, my God. Draw. Sir, we have no control over the robots at all. La era del salvaje oeste ya no se veía como un tiempo de esperanza y promesas. Los mitos empezaban a ser destruidos en películas como El zurdo, que introdujo en el western el método académico de actuar. El director del Actor Studio era Arthur Penn. El método americano de actuar estaba siendo personificado por gente como Marlon Brando o James Dean. Estaba empezando a diseminarse a partir del Actor Studio de Lee Strasberg, que está aquí, en Nueva York.
y con el cual estoy todavía muy conectado. Pero estaba convirtiéndose en el método aceptado de actuación, y eso significaba que de alguna forma la narración no se hacía del modo sencillo en que se solía hacer en las películas antiguas. El tipo bueno era el tipo bueno, el tipo malo era el tipo malo. Aquí empezábamos a alterar los términos un poco, ya sabes. Dying to get me hung, ain't you? No, kid. You've been trying to get yourself hung for the past 10 years, and this time I think you're gonna make it. You should have quit when you were ahead. Like you, huh? Mm-hmm. Like me. You're a one-eyed jack around here, Dad. I seen the other side of your face. You know where I spent the last 5 years? Ratting my guts out down in that pen in Sonora. Now, what you think of that? I think you're lying. Faster than a dog can trot. I am gonna get a trial, ain't I, Dad? Oh, sure, kid, sure. You'll get a fair trial. And then I'm gonna hang you. Personally. Me parece una desgracia que los estudios hayan contratado a gente de Nueva York para hacer westerns psicológicos. Esos tipos solo tenían un problema que era toda la historia. Ellos no. No había sofás de psiquiatra en aquellos días. Tú no ibas donde un tipo a decirle, tengo un problema, no duermo bastante. Eso es absurdo. Y en el momento en que intentaron hacer eso en la pantalla, destruyeron el western. No creo que realmente se nos pueda atribuir la responsabilidad de la muerte del western. Creo que el tipo de mito simple ya no es aceptable. Porque, para empezar, el western se estaba viendo diariamente en la televisión. Durante 2 décadas, cuando Bonanza y todas esas series, se estaba viendo constantemente. La televisión desgastó el western. La televisión ha desgastado casi todo. Todo se fue al garete después de la televisión, francamente. Porque la televisión es el espantajo que hizo que los western fueran difíciles de programar como películas principales. Quizás dejando aparte las películas de Eastwood, lo único que quedaba por hacer era satirizar los western. Otros habían hecho eso antes, por supuesto. Los hermanos Marx, Laurel y Hardy, incluso Jim Stewart y Marlene Dietrich en Arizona. Ahora la broma y la parodia volvieron con Sillas de montar calientes y antes de eso, La ingenua explosiva. Thank you, Sheriff. God bless you. Go, Jackson, go!
El punto culminante del western estuvo en una época menos sofisticada que la actual. Como mucho era un cuento anticuado con pretensión moral, una historia de aventuras cuyos héroes no necesitaban más motivación que la supervivencia, la venganza o el imperio de la ley. Todos sus problemas podían ser resueltos mediante un solo disparo. Seguramente el western empezó a agonizar cuando al público no le bastaban estas cosas tan sencillas y los productores empezaron a investigar en la psicología de sus héroes y a imponer actitudes del siglo XX a los pioneros del XIX. El último gran western, El fuera de la ley de Clint Eastwood, se hizo en 1976 y no es casualidad que abarcara todos los valores tradicionales. Se han hecho westerns desde entonces, naturalmente, La puerta del cielo, Silverado, el propio de Eastwood, El jinete pálido, y ninguno de ellos realmente resultó. Hoy el género yace moribundo como tantas otras veces. Quizás haya llegado el momento del epitafio de verdad, o quién sabe, quizás no. Dejaré la última palabra a aquellos que se dedicaron a hacer western. Yo creo que la mitología del oeste estaba referida a la inocencia del país, a algo pionero que ya no existe. Y creo que los chicos, como todo se mueve más deprisa ahora, los chicos ya no están interesados. Quiero decir, admitámoslo, la Guerra de las Galaxias era realmente un western. Lo que pasa es que utilizaron naves espaciales en vez de caballos. Los western fueron la era de la inocencia. Después de la guerra de Vietnam, la gente se endureció. Se hicieron duros y la pureza y pulcritud de los western puros ya no se aceptaban. Y es por eso por lo que ha cambiado toda la forma del espectáculo. Hacer un western es como volver a algún sitio que ya no existe. El western está seguramente muerto.